Los evangelios nos hablan del nacimiento de Jesús, de su infancia en Nazaret y de un episodio en el templo a los 12 años. Después, el relato guarda silencio hasta que aparece como maestro a los 30. Este silencio de casi 2 décadas ha sido llamado por muchos la vida secreta de Jesús. ¿Qué ocurrió en esos años? ¿Dónde estuvo? ¿Qué aprendió? Bienvenidos a una historia más del salmista bíblico. El día de hoy traemos una historia que hemos denominado La vida secreta de Jesús, entre historia y misterio. La historia del día de hoy vamos a dividirla en parte para poder entender esta investigación que hicimos en el canal del salmista bíblico. Y la primera parte de esta historia la hemos denominado el silencio de Nazaret, porque la tradición cristiana afirma que Jesús vivió en este lugar, vivió allí, vivió en Nazaret. La historia también nos cuenta que Jesús trabajó como carpintero junto a José, creciendo en sabiduría y gracia. El libro de Lucas, en el capítulo 2, versículo 52, nos dice que Jesús era un joven judío que participaba de la vida cotidiana de su pueblo, aprendiendo la ley y las costumbres. Para la fe, ese silencio no es vacío, sino preparación. Se dice que Dios lo formaba en lo oculto para la misión que vendría. Entonces podemos decir que esta primera parte nos da visos de lo que más adelante sería la vida del Hijo de Dios. En esta segunda parte vamos a hablar de teorías que se han tejido a lo largo de la historia, y entre ellas, las teorías del Oriente. En el siglo XIX, el viajero Nicolás Notovich afirmó haber encontrado en un monasterio tibetano un manuscrito que relata que Jesús viajó a la India y al Tíbet durante su juventud. Según este texto, Jesús habría estudiado con sabios budistas e hindúes, lo que lo llevó a aprender sobre compasión y espiritualidad. Aunque esta versión fue criticada y considerada poco fiable por historiadores, abrió una puerta inmensa. Una puerta a la idea de un Jesús que buscó sabiduría en tierras lejanas. Sigamos con los evangelios apócrifos, porque en ellos, en algunos de estos escritos antiguos que están fuera del canon bíblico, como el evangelio de Tomás o el evangelio de Felipe, se presenta a Jesús como maestro de sabiduría oculta, una sabiduría reservada para iniciados. Estos textos gnósticos hablan de un conocimiento secreto, de un Cristo que revela misterios más allá de lo público. La iglesia primitiva rechazó estas obras porque se alejaban de la enseñanza apostólica, pero siguen siendo parte del debate sobre la vida secreta de Jesús. Pasemos a otra de las teorías. Es la teoría cachemira. Esta es otra corriente que sostiene que Jesús sobrevivió a la crucifixión y viajó a Cachemira, en India, donde vivió hasta edad avanzada y murió de forma natural. En Srinagar existe una tumba llamada Rosabal, que algunos identifican como la tumba de Jesús.
Aunque esta teoría no tiene respaldo académico sólido, podemos decir que sigue siendo popular en círculos alternativos y alimenta la idea de que Jesús fue un viajero y un sabio universal. Ahora pasemos a la más común, a la que todos conocemos, a la que da base a la cristiandad. Una palabra de 2 letras, que nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso esta parte la hemos denominado la fe y el misterio de la vida de Jesús. Porque para la fe cristiana, lo esencial no es llenar los vacíos biográficos, sino el mensaje central de su vida, muerte y resurrección como revelación de Dios. La llamada vida secreta de Jesús revela más de nuestra curiosidad que la necesidad de pruebas. Nos recuerda que incluso en el silencio, Dios prepara la plenitud de su obra. Los invitamos a suscribirse y activar la campana en nuestro canal de YouTube, El Salmista Bíblico, y a compartir esta historia con quien tú creas que lo necesita. Continuamos. Entonces podemos decir que la vida secreta de Jesús es un espejo de nuestra búsqueda, llenar los vacíos con preguntas, con imaginación, con deseos de comprender. Pero lo esencial no está en los años ocultos, sino en el mensaje que transformó el mundo. Mensaje que nos invita a amar, a perdonar y a anunciar la esperanza de Dios. El silencio de Nazaret, las teorías del Oriente, los textos apócrifos y las leyendas de Cachemira son caminos de curiosidad. La fe, en cambio, nos invita a ver que incluso en lo oculto, Jesús estaba preparando la luz que cambiaría la historia. Podemos decir entonces que la llamada vida secreta de Jesús no es un relato único, sino un mosaico de teorías, tradiciones y silencios que han acompañado la historia del cristianismo. El silencio de los evangelios entre la infancia y la adultez de Jesús abrió un espacio que muchos intentaron llenar con imaginación, con documentos apócrifos, con viajes legendarios y con hipótesis modernas. Algunos lo imaginaron en Nazaret trabajando como carpintero, creciendo en sabiduría y gracia, preparándose en lo oculto para la misión que transformaría el mundo. Sin embargo, otros lo vieron viajando a la India y al Tíbet, aprendiendo de maestros budistas e hindúes, recogiendo enseñanzas de compasión universal. Los textos gnósticos lo presentan como un maestro de secretos reservados a iniciados, un Cristo que revelaba misterios más allá de lo público. Y las leyendas de Cachemira lo describieron como un hombre que sobrevivió a la cruz y vivió hasta una edad avanzada en tierras lejanas. Lo que podemos decir es que cada una de estas historias refleja más de la sed de comprender que la certeza histórica. Son espejos de nuestra necesidad de llenar vacíos que buscan respuesta donde las escrituras guardan silencio. Pero ese silencio es preparación. Es el tiempo oculto en el que Dios forma, moldea y prepara la plenitud de su obra. Podemos decir que la fe cristiana recuerda que lo esencial no está en los años desconocidos de Jesús, sino en el mensaje que aquí conocemos. Jesús vivió, murió y resucitó para anunciar el amor y la esperanza de Dios. La vida secreta de Jesús nos enseña que incluso en lo oculto, en lo que no se cuenta, en lo que no se sabe,
Dios está trabajando. Nuestra conclusión, para ir finalizando esta historia, es la siguiente. La vida secreta de Jesús no es un misterio que deba resolverse, sino un símbolo que nos invita a confiar en el silencio de Dios. Nos recuerda que la preparación invisible puede ser tan poderosa como los hechos visibles, y que la verdadera revelación no está en los vacíos llenados por teorías, sino en la luz que Él trajo al mundo. De esta manera, llegamos al final de esta historia en su canal del Salmista Bíblico. No sin antes invitarlos a que se suscriban y activen la campana para que no se pierdan ninguna de nuestras historias, ya que todos los lunes a las 6 de la tarde compartimos capítulos de la Biblia y durante la semana compartimos historias como esta, parábolas, oraciones, versículos, para acompañarte en tu proceso de fe. Agradecemos a los estudios de Voz a Tus Ideas por permitirnos grabar este mensaje y compartirlo con todos ustedes. Nos despedimos, no sin antes decirles que Dios los bendiga, que Dios me bendiga y que su misericordia nos acompañe. Nos escuchamos en la siguiente historia, en este su canal del Salmista Bíblico. Hasta la próxima.